tardes, gracias por la espera. Bueno, hoy hay la sesión de por la tarde tiene un carácter diferente, porque en realidad hasta ahora hemos estado viendo aquellos aspectos formales, clásicos, que aunque incluyen múltiples dimensiones sobre la necesidad de ser la ciudad. Realmente, esta tarde lo que queríamos ver es otra serie de actores que tienen otras demandas complejas, diferentes, que desde nuestro punto de vista deberían de incorporarse en las operaciones de rehabilitación integral, porque superan probablemente lo que normalmente se entiende como lo necesario para incorporar otra dimensión también necesaria, pero menos conocida. Entonces, os dejo la mesa a cargo su moderación de Cristina Fernández Ramírez, que es investigadora del departamento y miembro del grupo de investigación, que presentará y moderará a... Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya llevamos demasiado retraso, ¿no?, con el horario, entonces tampoco me voy a enrollar mucho, pero sí los quería presentar a quienes van a participar en esta mesa redonda. Bueno, aquí a mi lado está el representante de la red de huertos, luego tenemos a la oficina de vivienda de la Asamblea Popular de Puente de Vallecas, que ha habido un cambio en el programa y va a hablar la primera, que se llama Beatriz García. A continuación está Carlos Mirania, que nos pidió que lo presentáramos como activista y vecino. Luego un representante del colectivo Todo por la Praxis, Diego Peris, y por último una asociación de viandantes que se llama Pie, que su representante es María Cifuentes. Y pues creo que es mejor empezar a dar la palabra, ¿no? Comienza Beatriz García. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarnos a mi colectivo. Mi colectivo, como ha comentado Cristina, es la oficina de vivienda de Puente de Vallecas del 15M. La oficina lucha fundamentalmente por el derecho a la vivienda, por un derecho a la vivienda efectivo, como bien de primera necesidad que es, como derecho recogido en la Constitución y como derecho recogido en los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente tenemos dos líneas de trabajo, una sería de denuncia y otra de acción. La línea de denuncia nos centramos en hablar de cómo en el boom inmobiliario, el papel que tuvieron los bancos, en la creación de la demanda de una falsa demanda solvente, en la inflación de los precios a través de sobretasaciones y de aceptación de avales débiles. Mucha gente que se acerca a la oficina, su casa pues le dieron una hipoteca por más del 80%, que es lo que debe ser por ley, conoció a su avalista en el mismo momento de la firma, tuvo un aval con alguien que no tenía la vivienda en propiedad, sino que a su vez estaba hipotecada, recibió más dinero del que era para la hipoteca como crédito al consumo. Toda esta serie de irregularidades son las que hicieron o colaboraron en el alza de los precios y ahora las personas hipotecadas deben devolver este dinero que estaba lleno de irregularidades. Toda esta denuncia se basa para señalar que la cuestión del boom inmobiliario ha sido una estafa, que los bancos han estafado masivamente a la población, a los hipotecados directamente, pero al resto de la población por extensión. También denunciamos el papel del poder político en legislación directa, como puede ser la ley del suelo, seguro que habéis hablado de esto estos días, o la ley de arrendamiento, también con las deducciones fiscales que hizo para la compra y directamente también en el papel que tuvieron en las cajas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Bankia, el PP y el PSOE formaban parte del Consejo de Administración de esta caja, que dio, ya está aprobado, créditos a promotores y constructores amigos y un montón de créditos de alto riesgo sin valorar las consecuencias que esto pudo tener, además de todas las hipotecas sobretasadas y de más del 80%, como venimos denunciando. El poder político también tuvo una enorme dejación de funciones en relación a un parque público de vivienda, la vivienda pública, y a los alquileres sociales o a nuevas formas de acceso a la vivienda por parte de las poblaciones con más dificultad de acceso. Una vez más, este derecho recogido en la Constitución no fue defendido por los poderes públicos y fue mercancía y objeto de negocio con la connivencia también de los poderes públicos por parte de bancos y cajas. Esta denuncia del papel de los bancos y del poder político en el boom inmobiliario ha aumentado según avanza la crisis, ya que estamos viviendo una situación de emergencia social extremadamente grave. Los desempleados y el fin de los subsidios hace que la gente no pueda pagar su hipoteca, no pueda pagar su alquiler, y esto se suma a toda la población que ni siquiera podrá acceder a una vivienda hasta ahora.
Aumenta el número de personas por vivienda, aumenta el grado de hacinamiento y la vivienda, que es un bien de primera necesidad, desde luego no es un derecho. Desde la Oficina de Vivienda, además de esta denuncia, tenemos una línea de acciones, sobre todo en torno a la lucha con los afectados por la hipoteca y en torno a la recuperación de edificios para vivienda. Muchos afectados por la hipoteca se acercan a la Oficina de Vivienda, ponen en común su caso con los demás afectados y con la gente del 15M que está colaborando. Según el momento en el que llega su caso, si es antes de la subasta, después de la subasta, si ya tiene fecha de lanzamiento, etcétera, decidimos hacer acciones de presión para intentar paralizar el desahucio, conseguir la dación o la condonación y el alquiler social. La Oficina de Vivienda se basa en un compromiso de reciprocidad. Solamente se ayudará a aquella gente que ayuda a los demás. Es decir, todos vamos a los desahucios de todos a las sucursales de todos. Las distintas medidas que se toman se basan en este principio de corresponsabilidad y reciprocidad. Normalmente vamos a hablar a las sucursales, con los directores de las sucursales, vamos a hablar con los abogados o con el Departamento de Recuperaciones de los bancos, como digo, para intentar detener el desahucio, conseguir la dación en pago, la condonación de la deuda y un alquiler social para estas familias. Pocas veces obtenemos resultados de entrada. Así que tenemos que aumentar la presión, por ejemplo, con encierros en las entidades bancarias. De esta manera conseguimos el teléfono o reuniones con personas de mayor competencias que pueden garantizar o bien el parálisis del desahucio o bien un proceso de negociación extendido en el tiempo. Lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido fundamentalmente retrasar los desahucios desde un mes o con estas medidas de presión ascendentes hasta 6 meses, pero hemos conseguido pocas daciones en pago y pocos alquileres sociales. Esto de alguna manera es el techo de la fórmula de stop desahucios que puso en marcha primero la PA y luego sobre todo con el apoyo del 15M. Y por esto hay otras medidas en marcha, como es la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en Pago. Seguro que muchas habéis tenido la oportunidad de firmar en las mesas que se han puesto en la ciudad o en los distintos centros sociales y colectivos. Para las que no lo sepan, pues luego podemos hablar un rato o meteros en la página de la plataforma de afectados por la hipoteca. COIS tiene aquí un pliego, si queréis firmar al final. Es una iniciativa legislativa popular, consiste en que llega al Parlamento una iniciativa legislativa popular, que en este caso sería la que pide la dación en pago de forma retroactiva y alquiler social para las familias y la parálisis de los desahucios. Cuando llega al Parlamento, pues ya veremos cuál es la actitud de los partidos políticos y qué movilizaciones en paralelo se tienen que llevar para demostrar el apoyo de la sociedad a esta medida. El techo, como digo, del stop desahucios y de la acción en barrios y de la negociación con las sucursales también ha hecho que la Interbarrial de Vivienda, que es la coordinadora de las comisiones de vivienda de las distintas asambleas del 15M Madrid, la Interbarrial de Vivienda, junto con la PA y los afectados de la PA, hayamos llevado a cabo acciones ya no en los barrios o las sucursales de los barrios, sino a nivel metropolitano. Antes de verano, no sé si pudisteis ver, hubo un encierro en la sucursal de Celenque, que es la sede central de Bankia, en Las Descalzas. Allí Bankia se comprometió a estudiar los 50 expedientes de las 50 personas allí encerradas y, sin embargo, no cumplió su palabra, no hubo negociación y, de hecho, la semana pasada hubo 2 desahucios de 2 de las mujeres que negociaron en aquella ocasión. Vista esta situación, desde el lunes pasado, el lunes 22, a lo mejor habéis visto en prensa también, estamos en Celenque una vez más, en la sede central de Bankia, acampando, permaneciendo día y noche, y está lloviendo y hace mucho frío, intentando que Bankia acepte negociar estas 50 personas que están permaneciendo sus expedientes, la paralización de los desahucios, la dación en pago, la condonación de la deuda y el alquiler social. No hay respuesta por parte de Bankia. El viernes pasado hubo otro encierro en la sucursal de la calle Alcalá. Se comprometieron a negociar y esta semana ni siquiera han admitido que la comisión de negociación entrara a negociar. Nos han recibido en la puerta del garaje cogiendo algunos papeles y de momento los afectados sin duda están dispuestos a permanecer hasta que las demandas sean escuchadas. Si bien las exigencias mínimas son el caso de estas 50 familias que están luchando y que están día y noche en Celenque para conseguir sus demandas, en principio esto se entiende como una lucha por el derecho a la vivienda de todos y de denuncia de la situación de Bankia, que habiendo recibido dinero público no se comporta con criterios sociales, sino que sigue adelante con la política de desahucio, siendo la entidad que más ha desahuciado, sin conceder daciones ni condonaciones en pago, sin conceder alquileres sociales cuando sus casas se quedan vacías tras los desahucios. Luego podemos hablar un poco más de la acción de Rodea Bankia si tenéis interés. También en la Oficina de Vivienda nos dedicamos a la recuperación de edificios.
No solo ya los precarios o los migrantes que teníamos dificultad de acceder a la vivienda, sino ahora también, como digo, se suman los propios desahuciados. Si no conseguimos detener el desahucio, pues hay una familia que se queda en la calle, entonces buscamos casas para vivir. Después del crash inmobiliario, muchas casas han quedado vacías por las promotoras y las constructoras, han entrado en quiebra, en concursos de acreedores, son casas que están terminadas pero están paralizadas y abandonadas. Esta no es nosotros. Con este hecho, más los saberes de ocupas que han tenido los movimientos sociales en los últimos años, pues estamos recuperando edificios enteros y también las casas que abandonan los desahuciados se quedan vacías porque las cajas y los bancos son incapaces de volverlas a vender o alquilar. Esas casas se quedan vacías y también las recuperamos para que las personas vivan en ellas. La Oficina de Vivienda de Puente de Vallecas somos unas 25 o 30 personas, entre exdesahuciadas y precarias. Como digo, la gente verdaderamente después de vivir su proceso de desahucio o de conseguir la dación en pago está permaneciendo y está ayudando a otros. Ellos son los mayores expertos porque saben exactamente los pasos, los papeles que hay que llevar, dónde hay que llevarlos, qué es lo que funciona y qué no, de manera que los propios exdesahuciados o gente que ha conseguido no ser desahuciada pues enseñan a los demás cómo pelear por su dación en pago, cómo pelear por su alquiler social. Nos coordinamos, como también se ha dejado ver, y tampoco me entretengo más, con la plataforma de afectados por la hipoteca. En Madrid se reúne en Ventas, en la calle Bocángel. Ahí acuden todos los afectados, muchos de los afectados por la hipoteca de Madrid, de distintos barrios y distintas sucursales, dan apoyo legal. Digo también por si conocéis a alguna persona en esta situación, que acuda a la PA, a la calle Bocángel. Dan asesoramiento jurídico, ponen a disposición de las personas un abogado y además hay grupos de afectados por bancos y cajas, de manera que pues, todos los de Bankia se pueden juntar para acceder a acciones más grandes o todos los de Banesto, etcétera. Además es un punto de encuentro también por todo lo que tiene que ver con la sensación de culpa y de fracaso que conlleva una situación de pérdida de la vivienda, en el caso de los migrantes pero también de los españoles, ¿no? La vergüenza de la culpa de alguna manera se libera proclamando juntos la injusticia de la estafa. Y esta es una labor muy importante también de la plataforma de afectados por la hipoteca y en general de las comisiones de vivienda del 15M. También nos coordinamos, como he comentado, en la Interbarrial de Vivienda del 15M. Se reúnen los jueves cada 2 semanas, también por si a algunos apetece participar o desde la asamblea de vuestro barrio. Como digo, estamos fundamentalmente ahora en la acción de Rodea Bankia. Es una acción muy desgastante. Hay que pasar la noche con la lluvia, con el frío, hay que estar a las 7 de la mañana para dar el recambio a los compañeros. Bankia está cerrando las puertas de la negociación y entonces solamente animaros a que apoyéis esta acción o acciones parecidas. Podéis firmar la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, podéis acercaros a Rodea Bankia en Celenque, pasaros de visita, charlar con la gente, podéis incluso hacer alguna permanencia, podéis llevar mantas, podéis llevar caldo y sobre todo podéis contar a los demás que esto es una estafa y que se está demostrando que la lucha es el único camino para conseguir un derecho, que es el derecho a la vivienda. Muchas gracias.